Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Manuel García Bueno de la carrera de TI en desarrollo de software multiplataforma. Hoy no solo hablaremos de un ataque, sino de una responsabilidad ética y técnica en nuestra profesión. En nuestra área creamos aplicaciones que conectan usuarios con datos, pero ¿qué pasa cuando esa conexión es insegura? Las inyecciones SQL han estado en el top 10 de Open Web Application Security Project por décadas. A pesar de ser un ataque viejo, sigue siendo letal para empresas modernas. He diseñado esta presentación con un estilo tecnológico y reto para enfatizar que aunque las interfaces evolucionen, los errores en la lógica del backend persisten si no aplicamos buenas prácticas. ¿Qué es una inyección SQL? Una inyección SQL es una vulnerabilidad de seguridad que ocurre cuando una aplicación web permite que un usuario inserte o inyecte un código SQL malicioso en una consulta a la base de datos. Esto sucede cuando los datos ingresados por el usuario no son correctamente válidos o filtrados, permitiendo que un atacante manipule las consultas y accede y modifique o elimine información de la base de datos. Como vemos, una inyección SQL ocurre cuando una aplicación web permite que un usuario inserte código malicioso en una consulta. El problema real es la concatenación de strings. Muchos desarrolladores novatos construyen consultas uniendo texto fijo con variables que, que vienen directamente del usuario, como un signo de dólar guión bajo get o signo de dólar guión bajo post en PHP. Esto rompe el principio de separación entre datos e instrucciones. Esto sucede cuando los datos no son correctamente validados o filtrados. Al no haber una capa de limpieza, el motor de la base de datos interpreta los símbolos especiales, eh, comillas, guiones, como parte de su propio lenguaje de ejecución. ¿Cómo funcionan las inyecciones SQL? Las inyecciones SQL funcionan aprovechando la falta de validación en los formularios o campos de entrada de una aplicación. Cuando el sistema inserta directamente los datos proporcionados por el usuario en una consulta SQL, un atacante puede modificar la lógica de la consulta agregando comandos adicionales. Esto puede permitir desde obtener información confidencial hasta borrar las tablas completas. Las inyecciones SQL funcionan aprovechando la falta de validación en los formularios o campos de entrada. el, us- el usuario llena un campo en el frontend, esa información viaja al servidor, el servidor la inserta en una consulta y la envía al sistema gestor de base de datos. Si un atacante inserta comandos adicionales, puede modificar la lógica de la consulta. Una de sus consecuencias puede ser que esto puede permitir desde obtener información confidencial hasta borrar tablas completas. Estamos hablando de violar la triada de la seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aplicación práctica. Ejemplo de inyecciones SQL. A continuación te muestro tres ejemplos prácticos de inyecciones SQL en un formulario típico de inicio de sesión, donde se solicita usuario y contraseña. Estamos en la fase de aplicación. Para estos ejemplos, he diseñado un escenario de un formulario de login estándar. Veremos cómo una simple caja de texto puede convertirse en una terminal de comandos si el código de backend no es robusto. Ejemplo número uno: bypass de autenticación. El primer ataque es el bypass. El objetivo del atacante no es robar datos aún, sino ganar acceso administrativo saltándose la lógica de comparación de hashes o contraseñas. Analicemos la cadena. OR 1 es igual a 1. La comilla siempre es el carácter más peligroso aquí. Su función es cerrar prematuramente la cadena de texto que el programador definió en el código fuente. ¿Por qué funciona? Al inyectar esto, la consulta final queda como
select asterisco from usuarios where usuarios es igual, comilla, comilla, or, comilla, uno, comilla, es igual, comilla, uno, comilla. En álgebra de Boole, una sentencia o resulta verdadera si cualquiera de sus partes lo es, como uno siempre es igual a uno. La base de datos le devuelve al servidor el primer registro que encuentra, que suele ser el del administrador. El resultado es crítico. El atacante entra al panel de control sin conocer una sola credencial. Esto demuestra que confiar en la lógica del lado del cliente es un error fatal en el desarrollo multiplataforma. Ejemplo número 2. Extracción de datos SQL. Inyección de unión. En el segundo ejemplo pasamos de entrar al sistema a exfiltrar información. Aquí el atacante ya sabe que el sistema es vulnerable y quiere explorar más qué más hay en el servidor. La inyección utilizada es admin unión select nombre, coma, tarjeta-crédito from clientes. El operador unión es una herramienta potente de SQL diseñada para combinar sets de resultados, pero aquí se usa como un arma para saltar entre tablas. Para que esto funcione, el atacante debe adivinar o dedicar el número de columnas de la consulta original. Los guiones finales son vitales, sirven para comentar el resto de la consulta original y evitar errores de sintaxis que alerten al administrador. Como resultado, datos extremadamente sensibles como números de tarjeta de crédito terminan expuestos a la interfaz de usuario. Esto no solo es un fallo técnico, es un riesgo legal y financiero masivo para cualquier empresa. Ejemplo número 3. Eliminación de datos. La inyección destructiva. Llegamos al escenario de degeneración del servicio. De negación de servicio, perdón. A veces el atacante no quiere los datos, solo quiere destruir la infraestructura de la competencia o borrar los rastros de sus acciones. Utilizamos drop table, pero se me pasó algo muy importante. Los punto y coma, drop table, usuarios, punto coma, guión, guión. El secreto aquí es que el punto y coma, en muchos lenguajes como PHP y Python, si el driver de conexión permite multi-statements, el punto y coma actúa como separador de instrucciones independientes. ¿Por qué funciona? Este atacante funciona porque el sistema ejecuta la primera consulta, el login fallido, y acto seguido ejecuta la segunda instrucción, borrar la tabla completa de usuarios, borrar la tabla completa de usuarios, una disculpa. Es un fallo de configuración tanto en el código como en los permisos del usuario de la base de datos. El resultado es la eliminación total de la tabla. El sistema queda inoperativo. El sistema queda inoperativo, los usuarios no pueden loguearse y la empresa pierde su activo más valioso. Es el ejemplo perfecto de por qué la integridad es un pilar de la ciberseguridad. Bloque post ejemplos y el análisis de especialista. ¿Por qué? Porque sí. Ahora que hemos desglosado estos tres ataques, quiero que nos detengamos un segundo a analizar lo que esto significa para nosotros como desarrolladores de software multiplataforma. No solo son cadenas de texto, son fallos en la arquitectura de confianza del sistema. La persistencia del error. Podríamos pensar que en pleno 2026 estos errores ya no existen, pero la realidad es que mientras seguimos construyendo aplicaciones personalizadas y no utilizamos frameworks de manera correcta, la vulnerabilidad seguirá ahí. El problema no es el lenguaje SQL en sí, sino que permitamos que el input del usuario ensucie la lógica de nuestro negocio.
El impacto en la confianza del usuario es que vivimos en los ejemplos, como vimos en los ejemplos, como podemos pasar de un simple bypass a la destrucción total de una base de datos. Imaginen el costo legal para una empresa si los datos de tarjetas de crédito de sus clientes, como vimos en el segundo ejemplo, se filtran a la Deep Web. No es solo pérdida de datos, es la quiebra de una ruptura que tardó años en construirse. La mentalidad del atacante versus el desarrollador. Como profesionales de TI, debemos aprender a pensar como el atacante. Eso es muy importante para construir defensas. Un atacante solo necesita encontrar un campo débil, un buscador o un formulario de contacto, un login, para comprender toda una infraestructura. Nosotros, en cambio, tenemos que asegurar cada rincón de nuestra aplicación. El reto multiplataforma. Al desarrollar software corre en web, que corre en web, móviles y escritorio, el reto se multiplica. La sanitización debe ser una constante en cada capa de desarrollo, desde el frontend hasta el backend, asegurando que la integridad de los datos sea innegociable. Voy a agregar un bloque adicional, el rol del desarrollador moderno. Antes de pasar a mis conclusiones finales, es vital que hablemos sobre cómo detenemos esta amenaza desde la arquitectura del software. Como futuros ingenieros, no podemos quedarnos solo en el qué pasó, sino en el cómo lo resolvemos de manera profesional. Muchos podrían argumentar que los frameworks modernos como Laravel, Django o Entity Framework ya se encargan de esto. Y es cierto, tienen capas de abstracción que protegen los datos. Sin embargo, el peligro real nace cuando por prisa o desconocimiento decidimos escribir SQL puro o raw queries dentro del framework. Ahí es donde reabrimos la herida. La herramienta no nos hace inmunes si el criterio del desarrollador falla. Hay una diferencia técnica que debemos dominar, la validación. Es asegurar que el dato sea lo que esperamos. Por ejemplo, que una edad sea un número, pero la sanitización es limpiar ese dato de caracteres peligrosos. Un buen desarrollador aplica ambas. No se trata de confiar en el usuario, sino de asumir que todo input es potencialmente malicioso hasta que se demuestre lo contrario. En el mundo laboral no basta con programar y subir a producción. Debemos acostumbrarnos a las pruebas de estrés y escaneos de vulnerabilidades. Existen herramientas que automatizan la búsqueda de inyecciones SQL y es mejor que nosotros las encontremos en una etapa de pruebas a que un atacante las encuentre en el servidor real. Finalmente, recordemos que manejar lo más valioso de esta era, la información, proteger una base de datos contra SQL injection no es solo un requerimiento técnico de una materia, es un compromiso ético con la privacidad de las personas. Cada vez que omitimos una medida de seguridad, estamos poniendo en riesgo la vida digital de alguien. Y pues bueno, hasta aquí llegó mi explicación, mi teoría y pues mis consejos. Continuamos con la conclusión. En conclusión, las inyecciones SQL representan... No, perdón. Para cerrar este proyecto de manera integral, quiero aportar una visión final sobre el panorama en que enfrentamos hoy en día. A lo largo de estos minutos hemos diseccionado la anatomía del fallo, pero es crucial entender que la inyección SQL es solo la punta del iceberg. En cuanto a la seguridad en el desarrollo multiplataforma, como desarrolladores en formación, nos estamos moviendo hacia un mundo de microservidores y APIs. En este contexto, la base de datos ya no solo está en un servidor local, está en la nube, distribuida y conectada a múltiples dispositivos móviles.
y aplicaciones web simultáneamente. Esto significa que un solo punto de inyección, como los que analizamos en los formularios del ejemplo, podría desencadenar un efecto dominó que comprometa no solo una aplicación, sino todo un ecosistema de servicios interconectados. La gran lección de este proyecto es que la seguridad no es algo que se añade al final, como si fuera un color o un diseño de interfaz. La seguridad debe ser una cultura de diseño. Cada vez que declaramos una variable, cada vez que abrimos una conexión o un SGBD o definamos una ruta de nuestro backend, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo podría un usuario malintencionado romper esto? Realizar este análisis para la, realizar este análisis para la Universidad Tecnológica Linares me ha permitido comprender que nuestro código tiene consecuencias en el mundo real. Detrás de cada fila en una tabla de base de datos hay una persona, un negocio o una institución que confía en nuestra capacidad técnica. Por ello, dominar las técnicas de prevención contra SQL injection es el primer paso para convertirnos en profesionales que no solo escriben código que funciona, sino código que protege. Finalizo este video con la convicción de que la ciberseguridad es un campo de aprendizaje constante. El código malicioso evoluciona, pero nuestra capacidad de respuesta y nuestra ética profesional debe evolucionar más rápido. Mi nombre es Antonio Manuel García Bueno, estudiante de desarrollo de software multiplataforma. Espero que esta exposición de 15 minutos, bueno, un poquito más, haya sido clara, técnica y sobre todo útil para entender la importancia vital de blindar nuestras aplicaciones contra las inyecciones de SQL. Muchas gracias por tu tiempo y por su atención y por acompañarme en este análisis técnico. Hasta la próxima.